Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez. De antemano les ofrezco una sentida disculpa, ya que desde hace unos días estoy muy afectado de la garganta, de la gripa, pero tenemos un compromiso con todos ustedes el día de hoy. Es miércoles y hoy es tiempo de tratar un tema que incomoda a muchos, pero que lamentablemente es una realidad en el estado de Chiapas, ubicado en el sureste de la República Mexicana, para nuestros amigos que nos están viendo más allá de nuestras fronteras. El día de hoy vamos a hablar de la desesperante realidad de la deforestación y la tala clandestina en Chiapas. Así que todo está listo para que demos inicio a la emisión número 66 de Biosfera Podcast e iniciamos. Bueno, tuvimos ahí una pequeña falla técnica, ya se está haciendo una costumbre. El día de hoy vamos a hablar les comentaba acerca de la realidad de la deforestación y la tala clandestina en Chiapas. Y es que lamentablemente este fenómeno ha ido creciendo a lo largo de los años y lamentablemente la superficie forestal, la superficie arbolada con que cuenta el estado cada vez se va reduciendo más y más. Les voy a leer las siguientes líneas sobre lo que es precisamente este fenómeno, el desgarrador saqueo verde, la desesperante realidad de la deforestación y la tala clandestina en Chiapas. Chiapas, la joya del sur de México, se encuentra postrada bajo una sombra de devastación que amenaza con borrar de una o de otra manera su esplendor natural. La deforestación y la tala clandestina se han convertido en una pesadilla para esta tierra, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desolación. Los municipios de la entidad más afectados por este fenómeno son Comitán, Ocosingo y Palenque, entre otros tantos, donde el verdor de la vida se está desvaneciendo en un abrir y un cerrar de ojos. Las cifras, si bien impresionantes, son tan solo una fría y árida muestra del desastre que ya estamos viviendo y que amenaza con agravarse. Según las autoridades gubernamentales, Chiapas perdió más de 65,000 hectáreas de superficie arbolada tan solo el año pasado. Es como si una cuchilla gigante, lo hemos mencionado varias veces, estuviera rasgando la piel de la tierra chiapaneca. Según la organización de Nature Conservancy, Chiapas ha perdido el 55% de sus bosques, principalmente por la deforestación para realizar actividades agropecuarias. Además, la selva lacandona ha perdido cerca del 73% de su extensión original por la apertura de nuevas parcelas o áreas de pastoreo. Así las cosas. Y para hablarnos de este tema, me permití contactar a un entrañable amigo que ya tenía un tiempo de no haber podido platicar con él, pero hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, va a estar con nosotros desde San Cristóbal de las Casas, nuestro buen amigo, el activista ambiental Alejandro Ruiz Guzmán. Alejandro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos muy bien, con buen ánimo para seguir en la lucha. Muy bien, pues platícame, es una lucha que has iniciado desde hace varias décadas, particularmente en la zona de los Altos de Chiapas, donde se ubica, se registra el mayor número de áreas, de hectáreas de tala clandestina y de deforestación. ¿Qué ha implicado para ti el haberte convertido en un activista ambiental? Tú organizas anualmente una serie de campañas de reforestación. Mucha gente acude, lo hemos visto, hemos sido testigos de ello en alguna ocasión, te hemos podido acompañar. Sin embargo, hay grupos dentro de la zona de los Altos que se oponen a este tipo de acciones y devastan áreas, hectáreas y hectáreas de bosques, los cerros y demás. Platícanos de esto, Alejandro, por favor. Sí, Carlos, mira, este fenómeno de la deforestación pues ha sido muy histórico, pero sin embargo se ha agudizado. Yo recuerdo en los 80s que veía cómo
la policía detenía a algunos indígenas que llevaban en una mula o en un caballo 6 tablas, arrastrando, que las traían de alguna comunidad cercana de San Cristóbal para venderlas acá en la ciudad y con eso obtener unos recursos para llevar comida a su casa. Sin embargo, ese es peccata minuta, las 6 tablas que venían a vender. Sin embargo, ellos son los que se iban a la cárcel, los detenían. Y desde ese momento yo me volví defensor de esos indígenas que por 6 tablas, por hambre, venían a vender aquí a San Cristóbal. Cuando en la mera realidad, como tú dices, estaban pasando en la carretera, en las narices de las autoridades, tremendos camiones rabones, Torton y otro tipo de camiones más grandes, cargados de maderas, no solo de maderas de aquí de la región, maderas finas que venían desde la selva lacandona, desde la parte de Ocosingo. Y entonces la deforestación, la tala clandestina se agudiza aquí en la región de los Altos a raíz del levantamiento armado del 94, en que se da una especie de libertad, de libertinaje para todos. Todos quieren abusar, escudándose en el EZLN, empiezan a hacer de las suyas muchos grupos y no se quedaron atrás los que talan los bosques. Entonces empezó basándose de la impunidad, que ese marco de impunidad que se empezó a generar, empezó a haber mucha tala aquí en la región de los Altos y pues las autoridades no podían frenar porque no podían actuar porque se trataba de grupos de indígenas y que supuestamente estaban relacionados con el EZLN. De esa manera aumenta la tala y no solo acá, también en la zona de la selva lacandona, si tú recuerdas, existen datos de que era la selva lacandona alrededor de 1.600.000 hectáreas y hoy día se habla de que la selva lacandona le quedan menos de 400.000 hectáreas, considerado la selva lacandona uno de los pulmones principales del país. Y aquí en la región de los Altos no se diga, también en muchos municipios se ha dado de esa manera la tala por muchos factores que influyen, la presión para vivienda, la presión para tener espacios agrícolas. Hace rato por la mañana me dio un recorrido para tomar unas fotos de los árboles de diferentes años en diferentes comunidades y realmente bajar por la carretera de Cuota a San Cristóbal es desgarrador ver. Es terrible, es terrible. Es desgarrador, ¿sí? Es desgarrador y no hay autoridad que ponga freno a esto. Aquí hemos pensado varias personas que nos dedicamos al activismo ambiental, a la forestación y reforestación, que el gobierno bien podría implementar un programa en la zona esta de Sinacantán, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, con un programa en el que se le preguntara al campesino cuánto gana, cuánto le rinde una hectárea de maíz. Son tierras muy poco fértiles y están muy erosionadas. Rinde menos de 2-3 toneladas. Oye, Alejandro, una pausa. Sí. Yo entiendo que existen tanto en la población no indígena como la población indígena, hay grupos, hay intereses y eso es innegable. El tema es que esos intereses tal parece que se imponen, están encima de cualquier tipo de ley. ¿Hasta dónde pudiera resultar efectiva una estrategia como la que tú me comentas para tratar de alguna manera crear esa o despertar esa conciencia entre los grupos indígenas, en este caso, que están a favor de la restauración de las zonas afectadas, porque hay que decir las cosas como son?
Hay muchos grupos que están armados, hay muchos grupos que están organizados y que se dedican precisamente al negocio ilícito de la tala clandestina. Vemos cuando vamos por esta carretera que une a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal y más allá todavía, cuando subimos hacia Palenque, vemos camiones cargados de madera, de troncos. ¿Qué pasa ahí, Alejandro? ¿Qué sucede? ¿Crees que sea efectiva esta estrategia? Mira, depende de un buen planteamiento que hagan las autoridades, que garantice, sobre todo la gente, los dueños de los bosques, porque en este caso los que se dedican a talar de manera indiscriminada no son de ellos los bosques, no son de ellos los predios, no son los dueños. Ellos van, contactan y lo mismo, le ofrecen una cantidad de dinero al dueño del bosque y el dueño del bosque, como nunca ha visto una cantidad junta más o menos considerable, pues cede y le talan el bosque, acaban con todo. Entonces aquí yo siento que si el gobierno implementara una estrategia de pagarle por una cierta cantidad de años, por decir 10, 20 años, garantizarle al dueño de estas tierras que le va a dar un salario o un precio, el costo de las cosechas. Si cosecha 3 toneladas al año, pues que el gobierno le pague 6 toneladas al año, que le garantice por 10, 15, 20 años y que en lugar de cuidar milpa, que cuide los árboles, las plantaciones de árboles, bajo también un pago, un salario que tenga los campesinos. Siento yo que podría lograrse algo. No está de más hacer el intento, hacer una prueba piloto. Son cientos de hectáreas de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez que nos vemos devastadas y podría ser una solución. A lo mejor estoy soñando, ¿verdad? A lo mejor es un sueño guajiro, pero yo creo que valdría la pena intentarlo. Ahora que está el programa de Sembrando Vida, bueno, que ponga los ojos la presidencia de la República en estas áreas, que sí realmente lo necesitan. Muy bien. Yo recuerdo que hace algunos años, varios años, existía una entidad federal, la Comisión Nacional Forestal, que aplicaba una serie de programas donde pagaban por servicios ambientales, donde pagaban por la siembra de árboles y demás. Tal pareciera que todo esfuerzo que se ha hecho va ralentizado ante una carrera desesperada, desigual, del lado de las personas, grupos o mafias que se dedican a deforestar y a comerciar la madera de manera ilícita. Aquí cabe una cuestión. Es cierto que esta competencia es muy desigual, pero sin embargo hay grupos, hay personas como tú mismo, Alejandro Ruiz Guzmán, activista ambiental, que tratas de equilibrar la balanza y constantemente estás en talleres, constantemente estás en pláticas, constantemente realizas campañas para reforestar. Hemos estado viendo a lo largo de esta transmisión, Alejandro, si me permites, una serie de imágenes que hablan por sí solas. Esto es en cualquier parte de la zona de los Altos, en cualquier parte. Si te gusta Ocosingo, si te gusta, esto es selva, pero si te gusta Ochuc, si te gusta San Cristóbal, no lo sé, pero estos cuadros, estas fotos las sacó tu servidor hace algunos años, cuando teníamos el programa en la televisora estatal Biosfera 10, en Altamirano. Decían que era una zona de aprovechamiento forestal. No lo sé, pero eran árboles adultos, árboles de muchos años, de décadas, con árboles de casi 30 metros que caían ante la motosierra y ante la indiferencia, la mirada indiferente de la persona que llevaba esa motosierra. Esto también corresponde a otro lugar. Pudiera ser, no lo sé, Chilón, no sé, tal vez Chamula, cualquier parte de Chiapas. Y esto es un cáncer, cuadros y cuadros que se repiten y que se van incrementando.
Una disculpa, les reitero, estoy un poco afectado de la garganta. Estamos platicando con el activista ambiental Alejandro Ruiz Guzmán, quien se encuentra en San Cristóbal de las Casas. Pero muy a diferencia de estas imágenes, Alejandro, concluyo, hay zonas donde afortunadamente no han sido presa del todo de este daño ecológico, y hay acciones como la que estamos viendo en la imagen que está a continuación, donde tú estás encabezando una acción de reforestación. Platícanos de esto, Alejandro. Sí, mira, como te digo, desde hace más de 20 años yo vengo impulsando las campañas de reforestación aquí en la región de Los Altos. Empecé en el 2002 de manera paralela con la campaña integral de limpieza de la ciudad, pero empezamos a plantar los primeros árboles, no sé, 200, 300, 500 árboles, y de ahí fue creciendo, se fue consolidando con los años, y a partir de hace 16 años venimos desde el Comité de Cuenca del Valle de Jobel, Tu Bosque, que es una asociación civil, y Ciudadanos por la Acción Territorial, se viene impulsando las campañas de reforestación. Principalmente el objetivo principal son las zonas alta y media de la cuenca hidrográfica de San Cristóbal. ¿Para qué? Tenemos que tener en buen estado estas partes de la cuenca para garantizar la captación de agua que alimente los mantos freáticos, los cuerpos de agua que de allí viene, de ahí surge el agua que va a los hogares a través de los manantiales, de los sistemas de agua. Sin embargo, no es solo los 5 municipios que abarca la cuenca hidrográfica de San Cristóbal. Hemos avanzado en más de una veintena de municipios, porque se enteraron de que impulsamos las campañas, entonces vienen y nos solicitan árboles. Es muy importante señalar, Carlos, que en esos 20 años hemos venido trabajando en las comunidades con la gente para hacerles tomar conciencia de que no es solo tirar los árboles, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a los hijos, los nietos? Y en ese sentido, en las comunidades indígenas, que primeramente estaban acostumbrados que efectivamente la CONAFOR les llevaba una cantidad de árboles y que les pagaba por hectárea, pues ahora estamos cambiando esa dinámica. Ahora ellos solicitan los árboles y vienen a los viveros que les pidamos, que les digamos que les vamos a entregar los árboles, vienen por ellos y ya tiene un costo para la gente que solicitó los árboles, y ya no tan fácil lo dejan tirados, y ahora sí lo siembran, porque además ellos mismos, Carlos, están sufriendo los efectos del cambio climático. Ya los alcanzó. En las comunidades indígenas tenían la costumbre de empezar la siembra de maíz en febrero, otros en la segunda quincena de marzo, y ahora no han sembrado en febrero, apenas están sembrando algunos, y las milpas que están plantadas están en condiciones muy malas por falta de agua, se están amarillando, y esas milpas ya no van a dar una buena producción, y también escasez de agua, porque sus manantiales en las comunidades indígenas se han abatido, han ido buscando nuevas fuentes de abasto, y ahora con esto se están dando cuenta, y por eso están tomando esta nueva actitud, esta nueva comportamiento de reponer los bosques. Y nosotros les enseñamos en las comunidades indígenas, Carlos, que por cada árbol que derriben, tienen que reponer 2. ¿Para qué? Para que esos árboles van a venir creciendo juntamente con sus hijos, sus nietos, y van a tener madera para la casa, leña para su cocina, y por qué no, madera para vender y poder llevar los alimentos. No estamos en contra del aprovechamiento de los recursos, siempre y cuando sea de manera racional, Carlos. Exacto. Ahora, si ya se vuelve de manera industrial, comercial, irracional, devastadora, entonces ahí sí no lo aprobamos, pero la gente por necesidad puede cortar un árbol, y porque todos somos corresponsables, Carlos, de la tala. Claro. Todos. Bien. Y muchos dicen, no, pues yo no corto. No cortas, pero te compras una mesa, te compras un buen comedor de madera. Los recursos son finitos. Quiere decir
que cierto es que la naturaleza nos da todo lo que necesitamos los humanos a manos llenas, pero tal pareciera que no nos queremos dar cuenta de ello y aprovechamos de una manera indiscriminada, sobreexplotamos los recursos naturales. Estamos platicando, amigos que se están sumando a este programa, el número 66 de Biosfera Podcast, que estamos dedicando a la realidad de la deforestación y la tala clandestina en Chiapas. Estamos platicando con el activista ambiental Alejandro Ruiz Guzmán. Y mencionas en tus reflexiones, Alejandro, algo muy cierto. La naturaleza tiene leyes que afortunadamente los humanos no hemos escrito. Y los árboles son esos elementos que permiten la recarga de los acuíferos. Son esas antenas, yo le llamo así, que atraen a las nubes y provocan este fenómeno tan bonito que es la lluvia. Pero aquí se cumplen estas leyes, la ley de la causa y el efecto, Alejandro. Si nosotros en una pendiente, vamos a poner la geografía de San Cristóbal, muchos cerros, colinas, geografía irregular. Cuando yo conozco San Cristóbal hace casi 3 décadas, pues aquello era verde, estaba hermoso. Hoy cuando uno llega al Valle de Jovel, observa cómo los asentamientos urbanos, las casas, pues ya han acabado, ya están arriba, ya en los cerros, han acabado con cientos de hectáreas arboladas. Al irse acabando los árboles, Alejandro, el clima va cambiando. Ya no existe ese frío tan característico de esta zona. Ya el fenómeno que dan por llamar los científicos cambio climático se hace presente. Recordemos hace un mes, no más tal vez, los calores tan intensos que tuvimos aquí en el sureste de la República Mexicana, y San Cristóbal de las Casas no fue la excepción. Luego entonces, Alejandro, realmente, ¿qué podemos hacer en la práctica? Los que estamos en la trinchera de la comunicación y nos especializamos en temas ambientales, los que están ahí en el campo de los hechos, en el terreno de los hechos como tú, tratando de crear esa conciencia con los pobladores de las comunidades. ¿Qué podemos hacer ante esos intereses, Alejandro? Intereses creados que no les importan las leyes, no les importan las leyes humanas ni las leyes de la naturaleza. Y sin embargo es como una ruleta rusa y estamos jugando y tarde o temprano nos va a tocar la bala. ¿Y qué va a pasar ahí? Sí, mira, ¿cómo podemos sobreponernos ante esos intereses? Mira, con acciones, no esperar a que el gobierno actúe, porque nos vamos a cansar de esperar que el gobierno realmente actúe, que aplique la ley, que aplique el Estado de Derecho en materia ambiental. Y nosotros debemos tomar la iniciativa. Y se está haciendo, Carlos, con iniciativas tan pequeñas que cada quien realice, podemos ir contribuyendo a hacer menos dañinos los efectos del cambio climático. Tú ya lo decías, San Cristóbal no había sufrido esas temperaturas que se han sentido en San Cristóbal, que hemos llegado a los 30 grados o rebasado. Y es también con los extremos. Han caído granizadas muy severas en San Cristóbal, lluvias muy fuertes también que han provocado encharcamientos. Entonces, aquí lo que se requiere es el actuar de todos. No esperemos a que la autoridad lo haga. Desde casa con los hijos, educándoles, desde empezar a educarles a que respetemos, que cuidemos, que conservemos el agua. En casa tienen la costumbre de entrarse a bañar y se tardan hasta 1 hora derramando el agua. Aquí en San Cristóbal los manantiales han ido abatiéndose de manera alarmante. Ahora que estaba la temporada de estiaje, que estuvo muy fuerte, los manantiales de aquí de San Cristóbal, que son 7 los que quedan funcionando, que pertenecen al sistema municipal, que es el ZAPAM, estaban operando al 30% de su capacidad, y un sufrimiento de la gente de escasez de agua terrible.
Y sin embargo, a la gente todavía le cuesta trabajo sumarse a estas acciones. Quiero decirte que hay un sistema de agua que es independiente, que es Chupactic y La Garita. Ellos domingo a domingo están enviando contingentes a las acciones de reforestación en las comunidades, en la parte alta de la cuenca. Y llevamos desde el 4 de junio estas acciones de reforestación en las que participan voluntarios extranjeros, voluntarios nacionales y locales en la siembra de árboles. Tenemos como meta este año con el Comité de Cuenca, Tu Bosque y Ciudadanos que se planten alrededor de 300 a 400 mil árboles. Este año es uno de los más bajos porque hemos tenido precisamente por falta de agua y algunos otros factores, el incremento de la temperatura nos ha ocasionado algunos retrasos en los viveros. No vamos a cumplir con la meta de producir 800 mil árboles, nos vamos a quedar más o menos en 400 mil. Ya en las reforestaciones anteriores, en el 2018, logramos colocar para que los campesinos, son miles de campesinos, miles de parcelas que se están plantando, Carlos, miles. En el 19 se lograron colocar 1.900.000 árboles. Muy bien. Y esos 1.900.000 árboles, hay un promedio de sobrevivencia que puede fluctuar entre el 70, 80, hasta 90%. Muy bien. Fuimos testigos, Alejandro, de esta ola de calor que aún algunos estados del norte de la República no ha pasado, siguen sintiéndola. Temperaturas que van más allá de los 45 grados a la sombra. Si hablamos que son temperaturas a la sombra, tú imagínate cuando estás al sol, son de 3 a 5 grados más. Entonces, la escasez de agua, que es uno de los fenómenos que vive ya San Cristóbal de las Casas desde hace, no sé, un par de lustros o más, la contaminación de los cuerpos de agua y la acelerada pérdida, reitero, de cobertura forestal, es una ecuación que tarde o temprano va a arrojar un resultado que no va a ser absolutamente nada halagador para quienes viven ahí, en el Valle de Jovel, en las zonas indígenas, pero que como fichas de dominó, esos efectos van, como dirían, pasar a traer a todos los habitantes de una o de otra manera que habitamos en estos momentos el estado de Chiapas. Permíteme hacer una pausa rápidamente porque tenemos comentarios de nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando. Ángeles Ledesma, muy interesante el tema, felicidades, Dios los bendiga. Ahí está el comentario de Ángeles Ledesma. También nos está viendo el maestro Ricardo Hernández, el doctor Ernesto López Gutiérrez, a quien agradecemos realmente su preferencia, nos acompaña prácticamente todas las semanas en las emisiones de Biosfera Podcast. Hablemos, Alejandro Ruiz Guzmán, de tu peligrosa, yo así la califico, peligrosa labor en la cual tú por iniciativa propia, te has dedicado desde hace muchísimos años, que es el activismo ambiental. Y lo digo de esta manera, y reitero el adjetivo de manera peligrosa, porque hemos sabido que a nivel nacional han habido atentados, asesinatos contra activistas, contra promotores ambientales en los estados de Guerrero, de Michoacán, de Puebla, de Chihuahua y de Sinaloa, entre otras entidades. Alejandro, ¿has recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de agresión hacia ti, hacia tu persona, por dedicarte a estas actividades? No, Carlos, fíjate que afortunadamente, y siempre yo me encomiendo al Creador, durante los años que llevo, no he recibido ninguna amenaza, ninguna agresión. Yo he pasado un poco de la denuncia porque las autoridades son sordas, ciegas, y entonces muchas veces sale sobrando hacer la denuncia. Entonces decidí pasar de la denuncia a la acción.
y al pasar de la denuncia a la acción, lo hago con sumo respeto a las formas de gobierno de las comunidades indígenas. Como te digo, nos abren la puerta, nos tienen confianza, les hacemos para hacer estas campañas de reforestación, hacemos una serie de visitas a las comunidades para localizar los predios, concertamos con los dueños y ellos gustosamente aceptan que vayamos con voluntarios, y hasta este momento, Carlos, sería mentir al decir que he sufrido alguna agresión, que quizás alguna palabra muy sencilla, pero no ha pasado a algo más fuerte. Y aprovechar que creo que es el biólogo Ricardo Hernández que está sintonizando, enviarle un saludo desde aquí de San Cristóbal. Te digo, hemos pasado de la denuncia a la acción y siempre actúo en el marco de respeto. Nos ganamos la confianza de la gente de las comunidades indígenas, y esto, te digo, está cambiando ya esa postura que había entre la gente, porque en las comunidades indígenas existe mucha resistencia, ¿sí? Y mucha desconfianza, Carlos, ¿sí? Mucha desconfianza. Tal vez nos valga esto, la presencia de las comunidades indígenas, que han sido también muy engañados, muy abusados de autoridades, y cuando piensan que es un planteamiento de gobierno, simplemente no lo aceptan. Afortunadamente, a nosotros nos han aceptado como sociedad civil, y es por ello que se ha ido incrementando el número de participantes, de comunidades que ahora nos llaman para decir: tenemos espacios para reforestar, pueden, si quieren, traigan voluntarios. Tenemos ahorita estamos terminando de plantar árboles en un predio que está en el paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula, de 4 hectáreas. Es muy difícil encontrar hectáreas compactas. Por eso te decía que son miles de parcelas las que se siembran, porque en las comunidades indígenas, los campesinos, los indígenas, no tienen un predio de más de una hectárea, es un cuartito de hectárea, o en sus pequeñas parcelas que tienen, allí siembran unos árboles, pero están plantando. ¿Sí? Entonces, respondo a esa pregunta. Afortunadamente y gracias al Creador, hasta el día de hoy, no estoy exento, pero hasta hoy no he recibido ninguna amenaza ni nada. Muy bien. Alejandro, estamos llegando a la recta final de la emisión número 66 de Biosfera Podcast, que estamos dedicando a conocer acerca del fenómeno, esta realidad desesperante, como lo hemos titulado, de la deforestación y la tala clandestina. Hemos sabido que dentro de la zona del Valle de Jobel, de San Cristóbal de las Casas, se han realizado en los cerros, se me va el nombre ahorita de este cerro donde están las antenas, es una reserva. Huitepec. Se habían realizado acciones de reforestación, y hace poco me enteré que llegaron grupos a amenazar, a quitar esos árboles, a corretear a la gente, hubieron agresiones físicas. ¿Qué pasó, Alejandro? Sí, mira, esto no es nuevo también en el Huitepec, porque existe una disputa por el territorio entre grupos. Un grupo que se dice ser zapatista, y los habitantes originarios de ahí del Huitepec. En el 2006 llevamos a cabo una acción de reforestación, y en la mañana se hizo. Por la tarde, como a las 5, recibo una llamada para decirme que los árboles que habíamos plantado los habían arrancado y en su lugar habían sembrado rábanos, y que otros árboles que habíamos plantado en años anteriores, que ya tenían un crecimiento de 1 metro, 2 metros, les echaron machete, los cortaron y les prendieron fuego. Y hace 2 años nos invitaron, que querían realizar otra actividad. Preguntamos si ya estaba todo en orden. Nos dijeron: ya está en paz, no hay nada. Y era un predio como de unas 4 o 5 hectáreas también, que llevamos un grupo de personas y estábamos allí reforestando, cuando de repente nos empezaron a asomar entre el monte algunas personas con cámaras,
y me dice el agente municipal, mire, están los invasores, están allá. Ah, mira, le digo, en virtud de que están los invasores, como nosotros traemos a gente voluntaria, traemos a gentes de la tercera edad, niños, jóvenes, no podemos exponerlos. No, pero no va a pasar nada, nosotros lo controlamos. No, nosotros de manera sensata, mejor decidimos retirarnos. Ya después nos enteramos que la misma gente de la comunidad había detenido a los que estaban hostigando de alguna manera, los detuvieron y los entregaron a la agencia del Ministerio Público. Entonces, sí hay un conflicto ahí por el territorio, que son 102 hectáreas que se están disputando, y por eso este año decidimos no realizar ninguna acción en el Huitepec, que son uno de los cerros, Carlos, que como dices, ha avanzado la mancha urbana hacia el cerro del Huitepec, que la gente también se queja que está disminuyendo el agua ahí en el Huitepec, le echan la culpa a otros factores, pero son cientos, si no es que miles de hectáreas que han deforestado en el Huitepec, porque allí hay fraccionamientos de gente de dinero, vieron en las tierras del Huitepec una oportunidad de hacer mucho dinero y la gente está vendiendo sus propiedades, y obviamente está afectando el tema del agua también, porque es la mancha de deforestación en el Huitepec es muy grande, Carlos, si no la toman en cuenta. Muy bien, Alejandro Ruiz Guzmán, quiero saludar también al periodista Gabriel Reyes, que nos está sintonizando en estos momentos, perdonen ustedes, ahora sí que parafraseando aquella anécdota, ¿no? Ya se fue, ando un poco afectado de la garganta, pero bueno, Alejandro, yo quiero agradecerte realmente el honor de que me hayas permitido entrevistarte gracias a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ahora vía remota. Tú estás en algún lugar de San Cristóbal de las Casas. Este programa se emite en vivo todos los miércoles a las 18 horas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en un intento por tratar de contribuir a generar esa conciencia que tanta falta nos hace, Alejandro, y hacer un llamado a través de este espacio a toda esa población de los Altos, a todos esos municipios de la zona indígena, a todos los municipios donde llegue esta señal en el estado de Chiapas, para entender que a final de cuentas todos estamos subidos en este camión que se llama Chiapas, y que si no lo manejamos bien, no lo cuidamos, va a suceder un accidente donde todos vamos a ir arriba de él y lo vamos a padecer. Alejandro Ruiz Guzmán, muchísimas gracias, te agradezco tu apoyo. ¿Algo más que desees agregar? No, Carlos, agradecerte mucho el espacio, es muy importante porque es darle difusión a lo que se hace, es incentivar, porque no es solo Alejandro el que hace esto, es un ejército de personas las que realizan. Sin ese ejército de personas, Alejandro no podría hacer nada. Entonces, hacer un reconocimiento a toda la gente que se ha sumado en las comunidades indígenas, también en todos los lugares. Desde luego, hacer un llamado a las autoridades que pongan más atención al tema ambiental, que debe ser fundamental en las agendas de gobierno, debe ser prioritario el tema ambiental en las agendas de los gobiernos, pero tal parece que lo dejan en último término. Entonces, hacerles el llamado para que realmente reaccionen y se den cuenta que pues están cometiendo un grave error al dejar a un lado este tema que es tan fundamental, porque de allí depende la vida de todos y de todos los seres vivos, pues sobre todo Chiapas, que presume de ser tan rico en naturaleza, pero que le estamos dando en la torre, Carlos. Muy bien. Alejandro Ruiz Guzmán, muchísimas gracias, hermano. Qué gusto saludarte nuevamente y espero que en persona podamos hacerlo en breve. Carlos, muchas gracias y que te mejores pronto. Muchísimas gracias. Ha sido Alejandro Ruiz Guzmán, a quien agradecemos realmente el esfuerzo que está realizando. Es un incansable activista ambiental. Reitero, tengo muchos años
prácticamente desde que llegué a esta hermosa tierra de Chiapas, de conocerlo ahí entre los cerros, ahí sembrando, reforestando, tratando de sembrar esa conciencia entre la gente que se identifica con esta causa. Y antes de concluir, yo quiero compartirles la siguiente reflexión de la extinta tribu norteamericana de los indios Creek, que tal pareciera hoy toma un significado muy especial, pues pudiera convertirse en el epitafio de una sociedad, de un conjunto de sociedades, la raza humana, que tal parece que no quiere frenar bajo ninguna circunstancia su loca carrera hacia la autodestrucción. Esta reflexión que nos deja esta tribu norteamericana de los indios Creek dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, ese día, quizá solamente ese día, entendamos que el dinero no se puede comer. Mi nombre es Carlos Jiménez, yo los espero el próximo miércoles en punto de las 18 horas a través de este espacio Biosfera Podcast dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Nos vemos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron